Bendiciones, mis estimados, de parte del Eterno y de su amado Hijo. Seguimos con estos videos. Esta es la continuación del video que hice en TikTok, ¿sí? Acerca de lo que es la santidad. Vamos a hablar ya de ese tema. Ya hablamos acerca del tema de lo que es el pecado, ¿sí? Ahí les dejo las citas. Ustedes pueden ver las citas de los versículos que hablan acerca del problema del pecado, de quién causa el problema. Recordemos que el pecado no es de nosotros, los seres humanos, ¿no? Eso es algo que Satanás introduce al ser humano, o sea que eso no es de nosotros. Y nosotros hemos aceptado eso como si fuera algo de nosotros, pero no. De los hijos de Dios no es el pecado. Eso es un engaño que ha metido Satanás a los hijos del Eterno. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la santidad. Es muy importante. La santidad es todo lo contrario, ¿sí?, al pecado. Hemos hablado en otros videos que para poder entrar nosotros al reino de las tinieblas es a través de un espíritu, el espíritu inmundo. Pero para entrar al reino del Padre Eterno también es a través de un espíritu. El espíritu santificado es el que me va a santificar. Porque el Espíritu Santo cuando entra al ser humano, pues saca la oscuridad. Y si hay luz, pues no hay oscuridad. Es lo inverso. Aquí hay oscuridad, no hay luz. Pero aquí el Espíritu Santo llega y saca la oscuridad. Entonces las personas que participan del reino del Padre Eterno, pues ya son luz. No tiene que ver la oscuridad. Eso es algo claro que tenemos que entender muy bien. Bien, entonces para poder nosotros acceder al reino, pues es a través del Espíritu. Pero vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras. Vamos a leer las Escrituras. Vámonos a 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bien, allí los apóstoles están hablando de ellos, de todos los seres humanos hace 2000 años que recibieron el poder del Espíritu Santo. Hoy en día, en estos momentos, ningún ser humano puede decir que eso dice para ellos. No, esos fueron los apóstoles. Ahora nosotros también tenemos que anhelar vivir lo que vivieron los apóstoles. No simplemente leerlo y ellos allí en toda la Biblia nos dice una cantidad de cosas, pero era en ese tiempo. Pero yo tengo que tomar esa referencia porque yo también quiero eso que vivieron los apóstoles. Esa es la gran idea. Y no me teme la mentira de que, como dicen los apóstoles, eso me dicen a mí también. No, eso era ellos, los apóstoles que hablaban acerca de eso. Pero miremos, entonces, la entrada al reino es por el Espíritu santificador. Vamos a ratificar eso también podemos ratificar eso en Efesios 2:18. Dice 2:18. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Un solo espíritu, el Espíritu santificador. Tenemos entrada al Padre. ¿Sí? Por eso es que hoy en día dentro de los grupos religiosos o denominaciones hay cantidad de espíritus. Cada denominación dice tener el espíritu. Pero vamos a ver si verdaderamente es el Espíritu Santo o es el espíritu engañador. Porque el mundo hoy en día, dentro de todas las denominaciones, está plagado del espíritu del error. Es el que está causando el error, el que desvía a los hijos de Dios en doctrinas totalmente diferentes. Unos dicen que Dios es uno, otros que Dios es tres, otros que Dios es dos. Pero eso lo causa el espíritu del error, no el espíritu santificador. Cuando el hombre reciba el espíritu santificador, verdaderamente conocerá todo, todo perfectamente. No habrá misterios para el hombre. El hombre va a tener claridad sobre todo. El hombre que recibe el Espíritu Santo, el santo, va a tener claridad de todo porque el Eterno le va a enseñar todas las cosas. Porque no tenemos necesidad en ese tiempo de que alguien nos enseñe, sino que el mismo Espíritu, la misma unción, nos va a enseñar todas las cosas. Bien, entonces aquí tenemos la entrada. Esta entrada, ¿sí? Esta entrada es el bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía o el aceite. Bien, cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, Romanos 6:1. Romanos 6:1 habla de que el cuerpo carnal y pecaminoso es colgado en el madero, ¿sí? Y vamos a resucitar
a vida nueva. ¿Y qué es el cuerpo carnal y pecaminoso? El cuerpo carnal y pecaminoso es el que se formó allá en el Edén. Cuando Adán cayó y entró el espíritu inmundo, él formó en Adán un cuerpo carnal y pecaminoso, una forma de ver las cosas, una forma de tocar, una forma de hablar, de gustar. En todos nuestros sentidos fueron afectados por el pecado. Entonces formó un cuerpo carnal y pecaminoso. Pero al recibir el Espíritu Santificador, ese cuerpo carnal y pecaminoso sale y es colgado en el madero. Y nosotros vamos a resucitar en vida nueva. Ese viejo hombre ya murió y hemos nacido de nuevo. Aquí en este Efesios 4, podemos mirar 4:24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Ese es el nuevo hombre. ¿Cómo? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Ese es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Ese es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre entra aquí, vamos a poner un poco más la cámara acá. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Correcto? Ya aquí es nueva vida. Ya acá en el reino de las tinieblas habíamos traído la imagen del Adán caído. Acá vamos a traer la imagen del Adán celestial. Porque como traímos la imagen del terrenal, así también tendremos la imagen del celestial. Miremos también lo que dice Romanos 8:29. Vamos a Romanos 8:29. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando el hombre entra aquí, entra y nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Pues tomar de la leche espiritual no adulterada para poder crecer espiritualmente y llegar a la estatura del varón perfecto y ser la imagen del Hijo del Eterno. A eso es que estamos cuando los seres humanos llegan al Espíritu Santo. Por eso es que digo que ningún ser humano en estos momentos ha sido bautizado con el Espíritu Santificador, porque no vemos ningún ser humano a la imagen del Hijo del Eterno. Porque así como traímos la imagen del terrenal, que fuimos exactamente Adán caído, hicimos todas las cosas en el pecado, en la ignorancia, en la oscuridad, en la esclavitud, así como hicimos acá en el reino de las tinieblas, pues en el reino del Padre Eterno seremos imagen del celestial. Es muy importante y la palabra dice muertos al pecado. Un muerto ya no puede sentir lo que es pecado, por eso es que un santo no siente ya lo que es pecado. Para él no existe el pecado, ni en pensamiento ni en hecho, porque es santo. ¿Y por qué santo? Porque al momento de aquí ser purificado el templo, ser purificado en fuego, pues automáticamente el Padre y el Hijo vienen y moran. Y el Padre no va a morar en un templo cochino, sucio. No, porque Él no va a echar el vino en obres viejos. No se echa el vino en obres viejos. Se tiene que echar en obres nuevos para que se conserve el vino. Entonces aquí es la imagen, traeremos la imagen del Hijo del Eterno. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y hoy en día, dentro de los grupos religiosos, Satanás también ha hecho su trabajo en enseñar doctrinas totalmente torcidas. Una de las doctrinas totalmente torcidas es que supuestamente soy santo, pero yo sigo pecando, porque Dios ya me tiene como santo a través de su Hijo. Eso es lo que dicen y lo que enseñan en muchos grupos religiosos, que mientras estemos en este cuerpo, yo soy santo, pero también soy pecador, pero el Señor ya me toma como santo, aunque sea pecador. Eso es falso. Eso es falso. Mire lo que dice aquí. Vámonos a Romanos. Volvámonos otra vez a Romanos. ¿Sí? Vamos a Romanos, donde habla acerca de Romanos 7. Vámonos a Romanos 7. Vamos a ver este detalle. Romanos 7,
el último versículo de Romanos 7, dice así. Mire lo que dice Pablo, y aquí se pegan muchas personas. Mire lo que dice Pablo, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, cuando Pablo nos presenta el capítulo 7, el problema del ser humano, entonces él exclama, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Porque aquí opera la ley del pecado y de la muerte. Recordemos eso, que es muy importante. El pecado, la ley del pecado y la muerte. Es una ley. Eso es algo que no se puede quitar así con pañuelo y con cositas tibias. No, es una ley, el pecado y la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol. Bien, pero mire aquí da la solución. Aquí entra la solución. Vamos a ver qué dice. Dice, así que yo mismo, mira lo que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aquí está la clave. Él está hablando acerca de que esa es la salvación a través, el problema lo va a solucionar el Hijo del Eterno a través de su sangre. Y mire lo que dice, aquí se pegan muchos muchos líderes religiosos y enseñan esta enseñanza torcida. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Supongamos que Pablo era eso, que él con la mente servía a Dios, pero con el cuerpo, con su carne, a la ley del pecado. Entonces era un fornicario, era un adúltero espiritualmente, ¿sí? Y entonces no podía entrar al reino, porque los adúlteros no entrarán. Es que el adulterio tampoco no es simplemente de carne, por tu esposa, ¿sí? El adulterio también es espiritual, porque no podemos servir a dos señores. Eso es el adulterio también espiritual. Entonces aquí, a simple vista, sin que yo tenga una guía y un razonamiento acerca de este versículo o un complemento de lo que está pasando, entonces Pablo me dice a mí aquí que él es un adúltero. Mire, con la mente sirven al Eterno, pero con su cuerpo a la ley del pecado. Entonces hay que, tremendo, hay que. Entonces, eso está pasando hoy en día con los grupos religiosos. Dicen que son que tienen el Espíritu Santo. Las personas dicen que han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero con la mente sirven al Eterno, pero con su cuerpo, con sus acciones, con sus deseos, a la ley del pecado y de la muerte. Y así está bien. No, no, eso no es así. Mira lo que dice. Ahí él pone la diferencia cuando era pecador. Cuando él era pecador, él tenía el anhelo de servirle verdaderamente al Señor, pero veía otra ley en sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado y la muerte. Pero mire la solución por medio de el Hijo del Eterno. Ahora dice, ahora pues, ya pasando, ya aquí cuando Pablo ya era verdaderamente un santo, él tiene la opción porque él conoció el pecado, pero también conoce la santidad, entonces tiene la autoridad moral de decir, ahora pues, ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya él andaba en el Espíritu. Ya su mente no estaba dividida en su cuerpo, en la carne, y su mente en el eterno. No. Era en cuerpo y alma. El ser humano que recibe el Espíritu Santo es en cuerpo y alma del Eterno. Es un hijo del Eterno. Pero acá acá en el reino de las tinieblas, le servíamos en el cuerpo, muchas veces en la mente no. Hay seres humanos que le sirven a Satanás a través de la mente y en su cuerpo, pero los hijos de Dios aquí simplemente le servíamos en el cuerpo, en el deseo carnal y pecaminoso. Pero nuestra mente, muchos hijos de Dios no queríamos o no queremos este pecado, este mal que está en nosotros, entonces tenemos nuestra mente puestas en el eterno, pero todavía tenemos esta condición. Pero cuando pasemos aquí y el cuerpo carnal pecaminoso sea sacado, destruido, pulverizado, entonces pasaremos a vida nueva y seremos resucitados. Mire, como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así nosotros también resucitaremos y andaremos en vida nueva. Aquí no existe el pecado. Métase en la cabeza esto, métase en la cabeza esto. Mire lo que dice Juan, volvemos, ya lo hemos leído, pero vamos a lo que dice Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan 3:6. Dice,
Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Permanecer qué es? No estar en una congregación, dentro de una congregación y hacer allí todo lo que hacen en una congregación. Eso no es permanecer en el Señor. Permanecer es aquí, en el Espíritu, en el reino del Padre Eterno. Eso se llama permanecer. Porque el que peca, pues no lo ha visto ni le ha conocido. Lógicamente, aquí cuando pecamos no le habíamos visto ni le habíamos conocido. Pero cuando el ser humano entra al reino, ya esa persona ya no peca. Miramos, llegamos. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire lo que dice aquí. Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Es bautizado, es engendrado, hijo del Eterno. Los que no son engendrados por carne y sangre ni por voluntad humana, sino por el Espíritu. Cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, es engendrado. Y mire lo que dice aquí. Vamos a ver. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, ¿cuál es la simiente? El Espíritu Santificador. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede, es imposible, porque es nacido de Dios. Es imposible ya pecar a un ser humano, es imposible. Es como aquí, cuando el hombre está en el mundo, en el reino de la tinieblas, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque estamos en la carne y los que viven según la carne, es imposible agradar a Dios porque tampoco pueden. Porque son esclavos, tienen un señor. Aquí vivimos bajo un señorío, que es Satanás. Y estamos esclavizados. Por eso es que el Hijo tiene que liberarnos, ser libres de las cadenas de Satanás. El Hijo nos liberará, seremos verdaderamente libres. Y aquí ya es la libertad del ser humano. Es muy importante este gráfico, porque este gráfico uno puede explicar aún mucho mejor para las personas que están entendiendo lo que es, que llevan, están siguiendo mis videos. Entonces van siguiendo la secuencia y se van dando cuenta de lo que verdaderamente es la santidad y lo que verdaderamente es el pecado, la diferencia total, la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad. Eso no se puede mezclar, porque por una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Una de las dos. O sale dulce o sale salada. Por eso en la iglesia de la Odisea dice que el ser humano es, en estos últimos tiempos, todos los grupos religiosos son tibios. ¿Y qué es la tibiez? Mire, la tibiez es lo siguiente, es muy sencillo. Tibio. Frío es pecador. Caliente es santo. Frío es pecador. Caliente es santo. Ahora, ¿qué son los tibios? Los tibios ni fu ni fa. Hoy en día la gente, los seres humanos, hoy en día dentro de los grupos religiosos, ni son ni fu ni fa. Dicen ser santos, pero pecan. Entonces son tibios. Porque ni son, no dicen ser pecadores, ni tampoco son santos. Porque usted va a un sitio que el ser humano, los grupos religiosos hoy en día, dicen, no, yo soy santo. Pero en su cuerpo hay otra ley del pecado. O sea, que se peca, con su mente quieren agradar a Dios, pero hay una otra condición en su cuerpo, que son pecadores. Entonces son tibios. ¿Y qué dicen las Escrituras? Los tibios el Señor los vomitará de su boca. Porque ojalá fueras frío o caliente. Pero es que tibio es una cosa rara, una cosa ni aquí, ni allá, ni fiuf, ni fa. Eso es lo que está pasando hoy en día dentro de los grupos religiosos. Entonces mi invitación es para que leamos bien los versículos detalladamente, recordándoles otra vez que aquí cuando dice yo soy santo, los santos, no se está refiriendo a mí. Esas letras son hace 2000 años, los que esos hombres escribieron fue su experiencia. Los apóstoles, esta es la experiencia de los apóstoles, no hoy en día.
Nosotros no tenemos esa experiencia. Tenemos la letra y leemos allí que eso pasó. Pero eso no hace parte de mi vida. Entonces, cuando yo creo a esos apóstoles, que esos apóstoles vivieron eso, entonces yo digo, yo también quiero eso. Al yo querer eso, entonces yo leo y me dicen qué pasos debo hacer. Entonces los pasos que me dicen las escrituras, yo los tengo que hacer, que es reconocer que soy un pecador, menguar en mi pecado y anhelar el Espíritu Santificador para poder entrar al reino. Eso es muy importante. Entonces en el otro video vamos a seguir la continuación de este tema. Y allí nos vamos dando cuenta los dos estados del ser humano. Los dos estados, ¿sí? ¿Quién es el que reina en mi ser en estos momentos y quién va a reinar en mi ser en el reino, del reino del Padre Eterno? Muy bien, muchas gracias y los espero en el próximo video. Muchas gracias.